nuestras dos últimas clases. Entonces, bueno, vamos a hablar de la incidencia. La incidencia para más o menos a los 55 años de edad, el 25% de los hombres ya tienen micción obstruida. A los 75 años, el 50% de los pacientes ya tienen disminución de la fuerza y el calibre del chorro urinario. Entre los 41 y 50 años del 20%, del 50 a 60 años es del 50% y bueno, más de 80 años ya el 90% tienen hiperplasia prostática benigna. Este se considera como el tumor benigno más común en hombres, o sea, solo estamos hablando de cuestión benigna, ¿sí? No es cáncer de próstata, solamente es hiperplasia. Ahora, ¿cuál es la etiología? Generalmente es multifactorial, tiene un componente endocrino y bueno, en la próstata hay dos tipos de tejido, los elementos del estroma y los elementos del epitelio, ¿sí? Entonces, bueno, la combinación de los dos puede hacer que la próstata tenga obstrucción, además de que cada elemento como individual también produce este tipo de síntomas. Dependiendo cuál sea el que predomina, nos enfocamos más en el tratamiento. A veces no sabemos cuál es, a veces sí sabemos cuál es. Ahora, generalmente, bueno, esta es una imagen de cómo se vería una próstata normal. Esta es una imagen de cómo se vería una próstata que tiene hiperplasia. Entonces, obviamente, a nivel de la uretra, pues empieza a haber una disminución del calibre, presión, por lo cual no pasa el chorro de orina. Se supone que sí hay un control endocrinológico y bueno, pero sobre todo en una correlación positiva entre la testosterona y el estrógeno libre y el aumento. Con el envejecimiento hay un aumento en las concentraciones del estrógeno, hay una inducción de receptor de andrógenos y se sensibiliza la próstata para la testosterona libre, con lo cual empiezan a aumentar las células. Y bueno, la hiperplasia prostática benigna se localiza en la zona de transición, ¿sí? Entonces hay que recordar las zonas de la próstata. Tenemos la zona central, tenemos la zona de transición que es alrededor de la uretra y también tenemos en esta imagen, acá se ve la zona periférica, ¿sí? Entonces recordemos, tenemos la zona central, tenemos la zona de transición y tenemos la zona periférica, ¿sí? Entonces la hiperplasia se localiza generalmente en la zona de transición, que es donde pasa la uretra. El proceso de hiperplasia nos dice que aumenta el número de células, ¿sí? Ahora, ¿qué células aumentan? Dijimos, pueden aumentar las células del estroma, lo cual aumenta el colágeno, aumenta el músculo liso y bueno, esto no responde fácilmente a tratamiento porque es colágeno. Cuando hay aumento en las células del músculo liso, podemos dar alfa bloqueadores. Cuando hay un aumento del epitelio, entonces aquí funciona bastante la 5-alfa reductasa, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de crecimiento, del estroma o del epitelio y como vimos, el tratamiento es distinto. ¿Qué pasa al final cuando nosotros vemos un paciente? Generalmente tenemos los dos componentes, ¿sí? A medida que se agrandan los nódulos y comprimen zonas externas de la próstata, se forma una cápsula quirúrgica, la cual separa la zona de transición de la periferia y sirve como plano de visión para la enucleación abierta. Un segundo. Un segundo, es que me quieren marcar. Bueno. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, ¿cuál es la fisiopatología? Pues bueno, el componente obstructor de la próstata que nos va a causar. Primero nos va a causar una obstrucción mecánica, ¿sí? Quiere decir que aquí hay obstrucción con esto, ¿no? Y tenemos una obstrucción dinámica. La obstrucción dinámica es a nivel de la vejiga, ¿sí?
Recuerden que la vejiga tiene cierta composición para que tenga presiones, tanto musculares como a nivel del abdomen, y con eso nosotros expulsamos la orina. Entonces, la respuesta secundaria de la vejiga a la resistencia a la salida nos empieza a dar que la vejiga empiece a dañarse a nivel de su musculatura, ¿sí? Entonces, esa es la obstrucción dinámica. ¿Cuáles son los síntomas de obstrucción? Tenemos dos síntomas, obstrucción e irritación, ¿sí? Vamos a dar los síntomas de obstrucción. Entonces, bueno, el paciente tiene dificultad para iniciar la micción, reducción de la fuerza y el calibre del chorro, sensación de vaciado incompleto de la vejiga, el paciente va a orinar y siente que todavía tiene ganas de seguir orinando, doble vaciado, que es micción por segunda vez antes de 2 horas después de la micción previa, y esfuerzo para orinar. También los pacientes presentan goteo posterior a la micción, es decir, orinan y después están goteando, inmediatamente después de orinar, ¿no? Entonces, bueno, estos son los síntomas que nosotros consideramos de obstrucción. Y los de irritación, pues bueno, es polaquiuria, tenesmo vesical y nocturia. Los pacientes se paran en la noche 5 o 6 veces a orinar, orinan muy poquito, orinan cada rato y todo el tiempo tienen sensación de ardor. Entonces hay que dividir los síntomas por obstrucción o los síntomas por irritación, pero los dos son parte de la sintomatología de la obstrucción por hiperplasia prostática benigna. Hace años, lo digo, pues ya tiene a lo mejor más de 15, 20 años, se decía que era hipertrofia, pero recuerden que no, la hipertrofia es un aumento del tamaño de la célula, y acá estamos hablando del número, entonces por eso se clasificó después como hiperplasia. Ahora, es muy importante que conozcan este cuestionario. Este cuestionario nada más lo vamos a mencionar, no se lo tienen que aprender, está demasiado complicado, pero sí lo tienen que conocer, que es el IPSS. Esta es la herramienta más importante que se utiliza en la clínica para los pacientes. Entonces, es un cuestionario el cual nosotros se lo hacemos a nuestro paciente y con eso vemos si tiene un problema leve, si tiene de 0 a 7 puntos, de 8 a 19 se considera moderado y de 20 a 35 ya es grave, ¿sí? Esta evaluación se concentra en 7 elementos que se le pide a los pacientes que se cuantifiquen cuando tiene quejas de irritación o de obstrucción, del 0 al 5, y de ahí ya sacamos la suma, y bueno, sobre todo ves, tiene vaciado incompleto, polaquiuria, intermitencia entre las veces que va a orinar, si tiene tenesmo vesical, chorro débil, esfuerzo y nocturia. Hay que recordar que muchos pacientes pues obviamente no van a tener conocimiento del término médico, entonces nosotros tenemos que explicarlo a palabras que el paciente nos pueda entender. Este es el cuestionario, dijimos, es del 0 a 5 y evalúa 7 rubros, ¿sí? Entonces vemos, tiene vaciado incompleto, en el último mes, ¿cuántas veces ha tenido sensación de que no vacía la vejiga? Y vamos tachando la calificación que el paciente nos dé. Menos de una vez, menos de la mitad, casi 2 de las veces, mitad de las veces, más de la mitad o casi siempre. Al final hacemos la suma y como dijimos, dependiendo cuántos puntos nos salgan, entonces ya damos un aproximado de la patología que tiene el paciente para enfocarnos en el tratamiento, ¿sí? Porque bueno, generalmente el tratamiento de una leve y hasta moderado podría ser médico. La grave pues siempre va a ser quirúrgica. El moderado, que también pues no responde a tratamiento después de cierto tiempo, ya lo consideramos para tratamiento quirúrgico. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a revisar al paciente? Ya tenemos los síntomas, ¿qué sigue con los signos? Pues bueno, siempre hay que hacer el tacto rectal. Aquí sí, no como en la prostatitis que habíamos dicho, bacteriana, aquí sí se hace tacto rectal. El tacto va dirigido, anotando la consistencia de la próstata. Tenemos que buscar que el paciente tenga una próstata, generalmente sí palpamos, cuando ya tenemos experiencia, que está aumentada de tamaño, que el agrandamiento es liso, suave, elástico. Generalmente dicen los urólogos que la próstata se siente como la punta de la nariz, de esa consistencia. Cuando ya tenemos una próstata dura, hay que pensar en la posibilidad de que el paciente tenga cáncer, lo cual, pues bueno, va a ser muy malo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos ya una sospecha clínica, una sospecha por síntomas,
tenemos que hacer algunos estudios como el antígeno específico prostático y hacer el ultrasonido transrectal. El ultrasonido transrectal, pues ya habíamos comentado de eso, generalmente nos da algún tipo de... los pacientes no quieren hacérselos porque, bueno, ya sabemos que es incómodo y no quieren ir. El abdominal no sirve, sí nos sirve, pero lo ideal sería hacer uno transrectal. Cuando los urólogos tienen sospecha de que pueda tener cáncer el paciente, se hace la biopsia por medio de este método, también por tomografía. Pero bueno, primero se hace la biopsia, se corrobora que sea cáncer, porque entonces ahí cambia el tratamiento, no es como esta patología que estamos viendo que es benigna. Y bueno, generalmente los datos de laboratorio que vamos a hacer es primero, vamos a ver que el paciente no tenga infección, ¿no? O que tenga hematuria por otra causa. Se toman las mediciones de creatinina sérica para evaluar la función renal. Puede ser que el paciente tenga alteración de la función renal porque no está orinando bien, porque tiene una obstrucción. Hacemos el prostático, el antígeno prostático específico y bueno, algunas veces podemos hacer algunos estudios de extensión, por ejemplo, la resonancia magnética, la tomografía. Bueno, vamos a ver aquí. En la ecografía renal podemos ver cómo está tanto los riñones, también acompañamos del rastreo de vejiga, pero bueno, el ultrasonido siempre ya se recomienda que sea transrectal para tratar de ver el tamaño real de la próstata y si hay necesidad de hacerle algún tipo de biopsia. Las desventajas, pues bueno, que el paciente generalmente en México no quiere ir, le da pena y bueno, es complicado a veces poderlos convencer. ¿Qué podemos hacer aparte? Pues bueno, la exploración que ya habíamos visto, ¿no? La cistoscopía. La cistoscopía pues se mete la cámara a través de la uretra y se encuentra la zona obstruida. Y bueno, casi siempre cuando se hace cistoscopía es para que sea las dos cosas, o sea, tanto diagnóstica como en ese momento pues se hace la cirugía para quitar la obstrucción. Ahora, podemos hacer pruebas adicionales, ya habíamos visto, cuando estamos sospechando que la vejiga ya pueda tener un daño porque el paciente ha pasado bastante tiempo con esta patología, entonces, bueno, ya se les manda perfiles urodinámicos, que son cistometrografía, son estudios especiales, ¿no? Donde ya ven las fuerzas de contracción, de relajación de la vejiga, la fuerza del chorro. Son estudios muy específicos, son muy caros, pero bueno, a veces es necesario. ¿Por qué? Porque resulta que el urólogo va a operar al paciente, va a quitar la obstrucción y después de eso puede quedar con incontinencia urinaria, no porque él haya lesionado algo, sino porque esa vejiga ya estaba dañada desde antes de la cirugía. Entonces, bueno, los urólogos ya tienen sospecha cuando un paciente tiene alta probabilidad de tener una lesión dinámica de la vejiga y mandan los estudios especiales. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico diferencial de esta patología? Pues generalmente la estenosis de uretra, o sea, que se estenose por otra causa y que esto esté haciendo que no pase la orina. ¿Cuáles podrían ser las estenosis? Ya vimos, por enfermedades de transmisión sexual generalmente, una constricción del cuello vesical, que esos son enfermedades como tipo degenerativas, los cálculos que se quedan atrapados en la vejiga, la uretritis o traumatismo, ya vimos, la infección de vías urinarias, el carcinoma de vejiga o la vejiga neurogénica, que es una patología muy común en mujeres que ya se les hizo, por ejemplo, histerectomía, que se movió el piso pélvico y después de eso ellas pues bueno, van a tener esta patología. Bueno, esto es obviamente estamos hablando de hombres, que la hiperplasia es de hombres, pero bueno, en hombres es difícil que tengan vejiga neurogénica, entonces realmente casi nunca vemos un paciente que tenga incontinencia urinaria. Ellos cuando tienen incontinencia urinaria sí tienen una causa. Y bueno, esta es la primera parte de la clase. Sobre todo nos estamos enfocando en que ustedes aprendan cómo reconocer al paciente, qué estudios pedirle. Entonces vemos al paciente, hacemos un examen físico, tomamos el IPSS para ver en qué grado está de síntomas clínicos y con eso, ¿qué seguiría en nuestro caso como médicos generales, no?
derivar al paciente. Sí, no se recomienda que el médico general se encargue del tratamiento, sí del diagnóstico, no del tratamiento. Porque el tratamiento, ya dijimos, puede ser quirúrgico, puede ser que estemos haciendo un diagnóstico diferencial inadecuado y el paciente tenga otra patología. Entonces, estos pacientes debemos derivarlos al urólogo para que tengan un adecuado manejo. Tampoco debemos derivarlos a cirugía general, que es lo que he visto cuando no hay urólogo. Hay que tratar de derivarlos al urólogo para que el paciente no pierda más tiempo, sobre todo cuando ya va a haber un daño neuronal, cuando hay un daño a nivel de la micción, que con el tiempo, a pesar de la cirugía, pues no tengan buena evolución, ¿sí? Y bueno, ya en la siguiente clase vamos a ver el tratamiento, y dentro del tratamiento ya veremos cómo haríamos la diferencia con cáncer, que generalmente a veces pues ya se encuentra hasta que tomamos la biopsia. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, sí, ok. Perdón, es que se me fue mi internet. Yo tengo 3 preguntas. La primera es al hacerle una prueba rápida al paciente y que salga positiva, ¿también es un criterio para que nosotros lo refiramos inmediatamente al urólogo? ¿Prueba rápida de qué? En algún lugar vi que en una clínica todos los pacientes mayores de 50 años, aparte de hacerles el IPSS, se les hacía una prueba rápida de antígeno prostático. Ok, sí, no, el antígeno prostático es una cuestión individual. Todos los pacientes que les hacemos IPSS se mandan a urología y bueno, ya ellos les piden el antígeno. Sí, el antígeno pues en teoría es como un marcador que se le debe de hacer a toda la población mayor de 45 años y ya el laboratorio nos da los niveles. Si está igual en moderado o en severo, se mandan al urólogo, porque bueno, el hecho de que tenga aumentado el antígeno no nos habla de hiperplasia, nos habla de cáncer. Entonces, sí, siempre hay que mandarlos. Generalmente las pruebas rápidas no tienen mucha confiabilidad. Se manda a hacer una prueba sérica normal. Ok, gracias. La otra pregunta es, para hacer el tacto rectal, ¿también se necesita de otra persona dentro del consultorio, así como en las mujeres? Sí, también. Y eso es muy importante. Sobre todo en mujeres, sí, en mujeres muchas veces los pacientes, digo, a todas las mujeres que somos médicos muchas veces nos ha pasado que los pacientes ya son muy mañosos y entonces llegan y ustedes hacen como mujeres el tacto y resulta que el paciente se excita, una situación así, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado, hay que pasar al familiar si llevan familiar, si no hay familiar, no hagan procedimientos, no hagan tactos hasta que llegue alguien a acompañarlos. Y de igual forma los hombres, digo, los hombres también van a tener ese problema, siempre tienen que tener a alguien con ustedes, por lo menos el familiar del paciente antes de hacer cualquier tipo de tacto. Si ustedes no tienen experiencia en hacer el tacto rectal, porque cuando cursen el internado les dan poca oportunidad, yo les aconsejo que no lo hagan. O sea, no tiene caso estar invadiendo a un paciente si no le vamos a dar un buen diagnóstico y solamente a veces se pueden llegar a meter en algún problema, ¿no? Entonces, derivarlos siempre. Ok, y mi última pregunta, ¿en qué tiene que ver las alteraciones cardiovasculares en el crecimiento prostático? Porque en muchas literaturas vi que eran factores de riesgo muy importantes o que cuando nosotros viéramos un crecimiento se tendrían que descartar afecciones cardiovasculares, pero no sé por qué. Sí, por lo que hablamos del aumento del colágeno. Entonces dijimos, hay 2 tipos de hiperplasia, la del estroma y la de las células. Cuando hay crecimiento del estroma, dentro de este viene el colágeno, las fibras musculares, generalmente hay crecimientos en otros lados. El más común es el cardíaco. Entonces, un paciente que ya tiene hipertrofia cardíaca, generalmente puede llegar a tener hipertrofia prostática, ¿sí? Entonces, son patologías relacionadas en cuestión de crecimiento de colágeno y también ya como vimos y mencioné, el tratamiento del aumento del colágeno no es nada fácil porque no hay como tal un medicamento, una pastilla que erradique esto, ¿sí? Sí, gracias, doctora. Bueno, entonces nos vemos el siguiente jueves y yo le aviso mañana, sin falta a su compañero, qué día sería el examen. Y bueno, ya hasta aquí llega nuestro programa.
Una vez pasando el examen, quiero darles otras 2 clases. Una es la de cáncer de próstata, que no viene en el programa, pero creo que es importante que lo sepan. Y les voy a dar también síndrome de Fournier, que es parte de las patologías que pueden encontrar en el servicio social, pero eso ya no vendría en el examen. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doc.